O servicio a la comunidad de qué mierda es esto, que esté buscando maneras de informarse y mantenerse entretenido con todas los podcasts que se están produciendo tanto en Estados Unidos como en nuestro país. Y hoy tengo uno nacional, no sé si popular, pero con información muy interesante y que estoy segura que hasta a mi compañero Tomás le puede llegar a interesar. Porque hace 3 semanas se estrenó el nuevo podcast de la podcastera Posta que se llama Porro. Y sí, claramente es un podcast sobre marihuana. Sí. Pero es un podcast sobre marihuana un poco distinto y un poco mucho más entretenido de los podcasts que venía escuchando hasta ahora. Porque, para empezar, duran menos de 20 minutos. O sea que son pastillitas informativas que puedes escuchar rapidísimo, una atrás de la otra sin ningún tipo de problema. Y tienen mucha información interesante con respecto al consumo del cannabis, que no va solamente de la mano de militar la legalización, aunque obviamente va mucho por ese lado. Sí, querido. No, eso, ¿te puedo empezar a hacer preguntas? ¿O claro. querés seguir presentando el podcast? No, hazme preguntas. ¿Qué encara? O sea, porque la marihuana es un mundo súper, o sea, está desde que es una planta, de ver cómo lo puedes plantar, cómo la puedes hacer que crezca mejor, también tipo, bueno, consumo de la cultura, o sea, la cultura del cannabis, ¿entendés? Tipo, bajón del cannabis, peli del cannabis, juegos del cannabis. ¿Desde qué lado va, entendés? ¿Es más como intentar un lado más serio, es un lado más tipo chill, loco? ¿Qué onda? 100% serio. Está buscando de sacarle el estigma que tiene el porro y el cannabis en un sentido de investigación e historia y de consumo y de cómo llegamos a donde estamos hoy en día, tanto en Argentina como en el mundo con respecto al consumo del cannabis. Por ejemplo, son 3 episodios hasta ahora porque se estrenó hace 3 semanas, o sea que desconozco que van a venir los episodios venideros. La portada es increíble. Es increíble. Está muy bien la estética. El primer episodio se llama Porro Patrio y cuenta la historia del cannabis en Argentina desde los tiempos de Belgrano y desde cómo se empieza a consumir el cannabis a nivel mundial y cómo se piensa en la expansión del consumo y cuándo empieza a tratarse al cannabis como una droga peligrosa y entre comillas prohibida. Lo conecta con la presidencia de Nixon, con la fundación de la DEA en los Estados Unidos. Obvio, y cómo las pero naciones de las Naciones Unidas se van sumando a las políticas norteamericanas. Digo, el primer capítulo es bastante de historia del cannabis. Después vamos al segundo capítulo, que me parece que está bastante bueno, que habla de porro legal y habla de cuál es la situación legal en Argentina, que me parece que es un capítulo extremadamente importante para que se escuche, porque hay unos grises bastante raros dentro de las leyes que tenemos en el país, porque es ilegal producirlo, es ilegal cultivarlo, es ilegal tenerlo, pero no es ilegal consumirlo. Entonces, tratan de explicar de la mejor manera posible y lo que sucede. Hablan con una asociación canábica en Argentina que es legal, hasta qué punto tenemos una legalidad o no tenemos una legalidad. Entonces, también, mientras más informados estemos como consumidores, mejor vamos a poder pararnos enfrente a los problemas que podamos llegar a tener en el futuro si nos llegan a agarrar portando algún porro o alguna cantidad mínima de cannabis. Y el tercer episodio, que es el último hasta ahora, se llama Fabrico Porro y habla de lo que es la industria del cannabis a nivel mundial. No solamente de la industria del cannabis de consumo recreacional, sino de consumo medicinal, de todas las aplicaciones y softwares que se crean alrededor de las plantaciones de cannabis, de cómo funcionan en los países que está legalizado, como es Uruguay, como son algunos estados de los Estados Unidos, como es Canadá, cómo la legalización del cannabis ayudó a las economías de esos países a tener un montón más de dinero. Ha sacado estados de Estados Unidos que estaban en la quiebra y han triplicado lo que debían en menos de un año. En menos de un puto año estaban quebrados y triplicaron. Es estúpido. Dámelo. Sale todos los lunes, nos dice acá nuestro productor Zucchini. Sí, por eso te digo, es un buen podcast para poder entender entre todos, seas consumidor o no, qué es todo lo que está debajo del consumo y de la producción de cannabis para que podamos pararnos. Sí. Y además, mira, loco, pues es verdad, hay que decirlo, es una plantita, esto es una suculenta, pero es una plantita, hay que decirlo.
No, y aparte hay un montón de, por ejemplo, en el primer episodio, si no me los estoy confundiendo, cuentan de cómo hace muchos años, cuando se plantaba cannabis en Argentina para hacer algún tipo de investigaciones, las palomas, por ejemplo, se comían las semillas y después cagaban y había plantas de marihuana en la vereda, ¿me entendés? What a time to be alive. ¡Ey! Me acabas de dar un ideón. No. Lo estoy llamando. Al piste y mezclas un par de semillulis. Blim, blim, blim. Y después que la naturaleza haga lo suyo. Vos no hiciste nada. Hiciste nada. Estoy llamando a que manipulemos a las palomas para que la naturaleza para que planten por todos los parques de Buenos Aires. Ahora en cuarentena. Eso es un capítulo de Black Mirror, boludo, como el de las abejas, ¿viste? Las palomas porreras. Parte de Party People que le daban droga a las palomas en los tejados, no me acuerdo. Happy Mondays. Happy Mondays, sí, pero los Happy Mondays no les daban porro, les daban drogas sintéticas. Sí. Un poquito más culera. Loca las palomas pobres. No droguen palomas ni animales. No. Dejemos eso bien clarito en este programa de radio. No es drogarlas. Pero, repito, es un buen podcast, cortito, entretenido, muy bien editado sonoramente. Entonces, en ningún momento solamente es una persona hablando sin cortinas, sino que hay archivos de audio, hay buenas cortinas, hay buenos efectos sonoros que hacen que la narración sea mucho más llevadera. Y, como decimos siempre, consumas o no consumas, está bien estar informado. Es un tema que se iba justo a tratar seguramente este año en la agenda electoral, pero bueno, hemos tenido una pandemia mundial y todos los proyectos de ley que se iban a tirar al gobierno han sido dejados para más adelante. Está bien que estemos informados para cuando estas cosas sean de charla pública y entren a Congreso o a Senado, sepamos exactamente qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de legalización de cannabis. Y la mejor manera de informarse es estando entretenidos, así que vayan a escuchar Porro, sale todos los lunes, lo produce la podcastera Posta, está con Mauro, Ello y Mike Urrere, que tienen un montón de data sobre eso. No me quedan más cosas para decir más que vayan ahora y se suscriban y sepan y se informen con respecto al consumo de cannabis en nuestro país. ¿Qué mierda es esto? Oh.